Aquí en estudios a Mariano Tucci, el diputado del MPP, Frente Amplio, coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados. Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen mediodía, Daniel, ¿cómo estás? Bien, bien, muy. Un gusto siempre estar por acá contigo. Es lindo, ¿no? Hablarle al micrófono, ¿no? Es fantástico. ¿Cuántos años ahí en Montecarlo? Y no me acuerdo, pero 3 o 4 o 5, y estuve en Radio Cero. También, claro. Y se extraña mucho, sobre todo la paz, la tranquilidad de la comunicación. No te envidio tu rol actual, ¿no? Bueno. Pero bueno, también hay una cuestión que se siente, la pasión por la política, que la manifestaste hace ya mucho tiempo, y esa sensación adrenalínica también de la negociación permanente. Bueno, es un métier de mucha responsabilidad política. Yo creo que personalmente me lo he tomado siempre igual, siendo oposición y ahora siendo gobierno, porque creo que la gente espera cosas de la política y nosotros tenemos que estar a la altura. Y esta cuestión de ir construyendo acuerdo, entendimiento o de negociar es el ABC de la política uruguaya. Ha sido siempre así. Y a veces cuando se dan estas circunstancias de que se acuerdan con partidos de la oposición o se llegan a entendimientos y el tema pasa a ser noticia durante una semana y media, es un poco dinamitar las bases del relacionamiento político tradicional de los partidos políticos uruguayos. Porque ¿qué es de la política uruguaya sino la mesa claro, chica? Puntualmente, ¿a qué te referís? ¿A qué y bueno, punto? a esta situación de conversación pública permanente sobre este entendimiento que tuvimos con Cabildo Abierto, que es fruto de un escenario, ¿no? Que yo lo vengo planteando en todos los lugares donde se me ha invitado. Acá hay un marco que tiene que ver un contexto de una competencia interna dentro del Partido Nacional, donde los actores que están buscando la presidencia de su directorio y quienes los acompañan, se están tratando de posicionar en cada uno de los temas, siempre notoriamente en contra del gobierno, y a ver quién es más virulento. Y ahí se van determinando los perfiles rumbo a lo que va a ser la elección del día 28. Y ese canal de comunicación que tienen ustedes con la oposición, ¿varía en función de quién sea electo presidente del directorio del Partido Nacional? Bueno, es una pregunta que me la han hecho varias veces. Yo digo que nosotros no estamos en condiciones de opinar respecto a qué le conviene más al Frente Amplio. El tema es qué le conviene más al Partido Nacional y serán los nacionalistas los que definan. Yo lo que sí digo es que el 28 para mí baja un poco la espuma, porque los partidos de oposición se bajan de esa inercia de competitividad interna y pasan en definitiva a trabajar desde el rol que la gente les ha dado, que es el de la representación política a través del Parlamento Nacional. Eso es lo que yo espero. Ahora, ¿quién conviene más? Si fulano o mengano, bueno, eso no lo sé, lo veremos con el transcurso del tiempo. Mariano, vuelvo sobre el primer punto. ¿Te imaginás una situación como la que involucró al diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, con un legislador del Partido Nacional, del Partido Colorado, por supuesto que sí, Identidad Soberana? Sí, por supuesto que sí. Capaz que con Identidad Soberana es un poco más difícil, porque el diputado Salle, bueno, tiene una forma de definir y de conceptualizar la política, de la cual es parte, ¿no? Porque él es parte del sistema, cobra el mismo salario que nosotros, tiene el mismo despacho que nosotros, participa de la interpartidaria igual que nosotros, pero se posiciona siempre de manera negativa contra el gobierno, a veces votando con la oposición. Hay un dato muy interesante que a mí siempre me gusta resaltar, se lo he dicho incluso jocosamente a él, le digo, vos no votás con las manos siempre, a veces votás con los pies, porque cuando se votó la caja de profesionales, se le dio media sanción en diputados, él se retiró en un momento, cuando se estaba pidiendo una erogación mayor del Estado, para dejar a la oposición en la mayoría. Y eso es una forma también de definir en política. Y después con el Partido Colorado hemos tomado definiciones de manera conjunta, hemos promocionado el proyecto de gobiernos departamentales que tiene que ver con el ingreso a las intendencias. En las próximas horas, semana que viene o la otra, vamos a estar votando el proyecto de eutanasia, que también va a recoger la anuencia de algún legislador blanco. O sea que yo tengo toda la expectativa del mundo de conversar con el que se descuide, en el buen sentido de la palabra, porque esto lo hacemos entre todos, es así. Pero te llamó la atención la virulencia de los ataques del Partido Nacional, de dirigentes del Partido Colorado, contra la actitud de Perrone. Sí, contra la actitud no contra Perrone o contra el Frente Amplio, sino contra el pilar mismo de lo que ha sido históricamente el relacionamiento en política. Porque reuniones como las que se tuvo con Perrone se tienen todos los días con blancos y colorados, porque acá el que se piense que nosotros andamos enfrentándonos a los piñazos en los pasillos no es verdad. Son nuestros compañeros de trabajo, compartimos más horas con ellos que con nuestra propia familia muchas veces, sí. Y estamos permanentemente conversando y viendo
¿Qué elaboración conjunta podemos plantearle a la gente y poner sobre la mesa? Pero te constan reuniones en la torre ejecutiva entre Alejandro Sánchez y dirigentes del Partido Nacional, del Partido Colorado. No, diputados. eso no lo sé. Lo que te quiero decir, nosotros en el Parlamento recurrentemente conversamos con los legisladores del Partido Nacional. Pero y del lo Partido otro Colorado. de Perrone ya tiene otra característica. Acude a la torre ejecutiva y de ahí deriva la especulación respecto a qué se había acordado Bueno, yo no efectivamente. sé cuál es el contexto, porque yo lo único que fui informado por el secretario de la Presidencia de la voluntad del diputado Perrone de acompañar con el voto de él y del suplente de Silvana Pérez Bonavita. Pero en realidad yo creo que lo que aquí hay que ver es que Alejandro Sánchez es un activo del gobierno nacional y qué suerte que lo tenemos, porque es un compañero que se ha encargado en los últimos 15 o 20 años de trayectoria parlamentaria de construir vínculos políticos y personales perdurables en el tiempo que colaboran a la búsqueda de acuerdos y al encuentro con el resto de los partidos políticos. Y me consta personalmente que él tiene un gran vínculo con todos los actores del sistema político, como lo tenemos nosotros y lo tienen otros compañeros. Y eso creo que es muy, muy positivo. Y yo quiero desmistificar eso que anda sobre la mesa, de que acá escuché un diputado colorado acá decir que bueno, que van a estar de cerca observando. Bueno, a ver acá. Yo entiendo que hay gente que está haciendo sus primeras armas en la actividad política y que le interesa tener notoriedad pública. Lo comprendo, me parece fantástico. Acá lo que hubo fue entendimiento y a partir del entendimiento de que hay una situación compleja de fragilidad fiscal, de alto nivel de endeudamiento y nivel del gasto y compromisos que el Uruguay tiene que cumplir, fue que se presentó este articulado con 7 artículos para poder seguir respondiendo y ser un país serio. Eso lo entendió Cabildo Abierto y por eso votó. ¿Qué pasa si mañana en el gobierno de Canelones se destina un cargo importante a alguien del entorno de Álvaro Perrone? ¿Y por qué pasaría eso? Por lo que dijiste recién. Es la presunción, la sospecha que tiene ese diputado colorado que estuvo aquí. Bueno, pero ese diputado colorado tiene que saber que yo, en primera persona, hasta altas horas de la noche estuve negociando con compañeros de él en la Cámara de Diputados el día que se votó la rendición de cuentas, por el artículo 6 que ellos mismos plantearon modificar. Y ahí a nadie se le ocurrió decir, están transando, están acordando, están acomodando. Lo vieron como una situación de la realidad política nacional permanente. Entonces, ¿por qué esto debería ser distinto? Bueno, esos son chisporroteos, fuegos de artificio, en los cuales nosotros no vamos a entrar, porque ¿sabes qué? Tenemos que gobernar, que es nuestro desvelo, porque la gente nos colocó acá para eso. A propósito de ese concepto de gobernar, hace unas horas estuve hablando con Daniel Chaschetti y él entendía que tal vez faltaba como ese anuncio de una estructura, de un plan a seguir en este primer año del gobierno. ¿Coincidís con eso que no solo dice Chaschetti, en este caso como cientista político, sino que probablemente lo hayas escuchado de parte de otros dirigentes, en este caso de la oposición, como que el gobierno no empezó? Yo a Daniel lo quiero mucho porque fue mi profesor además, así que le tengo altísima estima. Hay cosas de las que plantea con las cuales no estoy de acuerdo, pero porque seguramente a los analistas les falta información, y información que tiene que ver con la reserva propia de muchos de los procesos políticos. Te lo comentaba a ti fuera de micrófonos y lo quiero decir aquí. Acá se ha puesto el foco sobre lo que sucedió con la caja de profesionales, sí, porque en definitiva el proyecto que viene del Poder Ejecutivo no salió limpio, digamos, en los mismos términos que entró hacia el Senado de la República, y por eso se tilda a la bancada del Frente Amplio como que, bueno, de alguna manera no pudo realizar los acuerdos mínimos para que eso suceda. Bueno, eso no es así. Porque lo que yo quiero decir es que las primeras 2 semanas, semana y media, el proyecto estuvo bloqueado. ¿Qué significa bloqueado? Que no salía de la Cámara de Diputados, que ni siquiera contaría con los votos en general para que el proyecto pasara a la Cámara Alta. Por lo tanto, nuestra estrategia tuvo que cambiar. Ya no era que el proyecto se diligenciara tal y como entró el Poder Ejecutivo. Lo que había que hacer era sacarlo, para que sea el Senado de la República, donde se concentran los liderazgos políticos de los partidos en general, pudieran darle el puntillazo final que sucedió. ¿Por qué digo esto? Porque hace pocos días hubo una reunión entre el equipo económico y la oposición que fue pública para lograr un acuerdo en senadores sobre la caja de profesionales. Esa misma reunión nosotros se la ofrecimos a la oposición en diputados a la semana y media de estar discutiéndolo en comisión. Y nos dijeron que no. Y nos dijeron que no de manera vehemente. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que con el Poder Ejecutivo había que discutir en ámbitos institucionales y no por fuera de ellos. Y yo no lo juzgo.
Pero acá te estoy mostrando claramente un escenario donde no había voluntad política para que esto prosperara. Pero, eso cambió. Sí. ¿Y por qué ahora el Partido Nacional está reclamando más tiempo? Porque, eso cambió, y como cambió la actitud de la oposición, el proyecto fue al Senado de la República. ¿Por qué cambió? Por lo que dicen todos los titulares de prensa, Daniel. Porque están en campaña electoral. Y ellos entienden que hasta que no termine la campaña electoral y no se defina quién va a ser el presidente del directorio, no hay lugar para otra cosa. O sea, eso es lo que se lee en la prensa. Pero vos entendés que hay una actitud de trancar por trancar en atención a esa, digamos, disputa electoral para el directorio. Yo creo que hay un escenario político, electoral, de competencia, que determina una serie de situaciones y de circunstancias en el ámbito parlamentario estrictamente, pero también entiendo que va a primar la cordura y que hay muchos actores de la oposición con altísimos niveles de responsabilidad que van a ayudar para que haya proyecto y por lo tanto la caja de profesionales no quiebre. Porque si la caja de profesionales quiebra, tú y el que nos está escuchando a través de este micrófono va a tener que pagar. Porque eso no, o sea, el financiamiento de la caja no se da por generación espontánea. Tiene que haber un proyecto de ley que sirva para alimentar su financiamiento y sostenerla en el tiempo. Y eso depende del gobierno, sí, pero también de las manos levantadas de la oposición. Correcto. Estamos hablando con el diputado Mariano Tucci. Mariano, me gustaría también consultarte ante este panorama si hay un proyecto y cierta intransigencia ahora del oficialismo porque los tiempos apremian, si hay algo modificable para que esto efectivamente se concrete, porque, como dijiste, hay un tic-tac del reloj antes del default. Así está planteado. Hay que salvar a la caja. Cuando vos no tenés mayoría en una Cámara, todo lo que ingresa del Poder Ejecutivo va a tener que estar sometido a la consideración y a eventuales ideas, modificaciones que mejoren los proyectos que ingresan. Tú no tenés los votos, tenés que construir mayorías, y el construir mayorías implica muchas veces ceder y darle trámite a otros aportes de otros partidos. Eso es parte del ABC de cómo va a funcionar la legislatura estos 5 años. ¿Qué márgenes hay? Bueno, los márgenes ya se han movido bastante hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados. Primero, nosotros planteamos una propuesta con aportes de quienes son beneficiarios de este sistema. La oposición no quería que hubiera ni incremento de aporte de los activos, ni gravamen o aporte de los pasivos. Después en el Senado eso se modificó. Yo creo que hay margen siempre y cuando haya proyecto. En la medida de que haya proyecto, bueno, supongo yo que los senadores tendrán la flexibilidad para darle trámite a un proyecto mínimo, a un acuerdo mínimo para que esto pueda ser sostenible en el tiempo, sobre todo, ¿no? Porque yo no quiero estar discutiendo este tema dentro de 3 años. Esa es la verdad. El país no se merece eso, además. Me llevas a otro tema, pero en todo caso lo dejamos si da tiempo para más adelante, y es cuánto tiempo se asigna el oficialismo para tratar este diálogo social de cara a una nueva reforma del sistema previsional, que es mucho, es en gran parte el temor de ciudadanos comunes y corrientes que no quieren una discusión eterna otra vez por el sistema previsional. Si querés me das un titulito. No, se supone que nosotros en el primer semestre del próximo año tendríamos que tener sobre la mesa un marco normativo discutido ampliamente por todos los actores que han sido convocados a ese diálogo, y ese debería ser un plazo prudente que el gobierno deberá bajarle martillo y enviarlo al Parlamento Nacional. Perfecto. Vuelvo un ratito sobre la caja de profesionales. Hay mucho malestar de algunos sectores, ahora se autoproclaman los profesionales independientes, y ahí entran en eso de los cincuentones, que dicen que muchas veces han ido al Parlamento, los palmotean, les dicen sí tenés razón, y después públicamente dicen otra cosa. ¿Los han recibido, los van a recibir? ¿Es valioso el aporte que tienen para hacer o hay que desestimarlo? Nosotros recibimos a todas las delegaciones que nos tocaron la puerta como corresponde y como debe ser. No le palmeamos la espalda absolutamente a nadie, porque además tenemos la convicción, por más que esto suene duro para algunos que lo escuchan, nosotros tenemos la obligación de que se entienda que acá hay 2 componentes centrales en la aportación y en el sostenimiento de la caja. Uno es el del Estado. El Estado sos vos, es el que nos está escuchando, que paga sus impuestos, ¿no? Y el otro son los beneficiarios, los activos y los pasivos. Y claramente que cuando vos señalás que la caja disfuncionó, que hubo un directorio que tal vez no estuvo a la altura de las circunstancias, que las cosas no se procesaron de la mejor manera y que por lo tanto quienes se ven beneficiados de
justamente de estas circunstancias tienen que aportar más y bueno, a nadie le gusta aportar más. Y esos son los reclamos fundamentales que hemos recibido, de que hablan de que un aporte superior sería como una doble aportación en el caso de los pasivos, en el caso de los activos sería un disparate, porque entonces, bueno, hay un montón de circunstancias en torno a este tema que han estado sobre la mesa, pero no ha sido la actitud del Frente Amplio, Daniel, golpearle la espalda a nadie, al contrario. Muchas veces te ponen en esa dicotomía, decir, pucha, pero ¿por qué no votaste la ley en el 2023, la ley Express? Y yo lo que decía el otro día era una cosa muy razonable, ¿no? Desde mi punto de vista, que es, el gobierno en aquel entonces, que tenía mayoría propia, no pudo convencer a sus propios aliados, porque la gente se olvida que Cabildo Abierto no votó esa ley. O sea, no es que el Frente Amplio no votó, no, sus propios socios no votaron. Entonces, bueno, cuando tú no convences a más del 60% del Parlamento de aquel entonces, es complicado que puedas responsabilizar a la oposición. Yo creo que ahora algo tiene que haber sobre la mesa, porque el Estado no está en condiciones de hacerse cargo del total de la erogación y del financiamiento de esa caja. Ni de esa caja ni de ninguna. Bueno, ahí también, viste, dejás como abierta esa discusión a futuro sobre el concepto de lo paraestatal. Primero hay un tema de gobernanza que creo que queda resuelto en este proyecto que finalmente se apruebe. Esperemos que sí. Y lo otro es si corresponde seguir sosteniendo sistemas paraestatales. Bueno, yo no soy un especialista en estos temas. Ahí capaz que puedes hablar con la diputada Sol Maneiro o con el diputado Gabriel Otero. Es una discusión que el Uruguay se debe, que es un poco más profunda, que tiene que ver también con el sistema de protección social del Uruguay en general, que incluye mucho más que la actividad del BPS o de las cajas estatales o paraestatales, y que tiene que ver con una forma de visualizar la contención de lo social y del tejido social de acá a 30 años. Así pensó el país Valle y Ordóñez, y yo creo que nosotros estamos en una etapa de la vida institucional del país que tenemos que tener esa misma prospección hacia adelante y tener una gran base de apoyatura política para, en definitiva, construir entre todos un sistema que sea más potente y que no deje a nadie por el camino. Bien, podríamos seguir hablando de política todo el día, ¿no? Porque además, sumando el concepto del vallismo, el otro día ese diputado que mencionaste dijo, de ninguna manera puede haber vallismo en el Frente Amplio porque ellos avalan, respetan, convalidan. Cortito te lo voy a decir, así que no escucha nadie. Ese diputado el otro día no votó el seguro de paro para 600 trabajadores de dos frigoríficos. Valle y Ordóñez nunca en su vida hubiera dejado a la gente a la vera del camino, que gente que tiene que seguir pagando sus cuentas, sus alquileres, comer, parar la olla. Está bien, Mariano. Entonces, bueno, está bien, perfecto. Visiones sobre el vallismo histórico pueden haber un montón. Luego. Él dice que Valle nunca hubiera respaldado, avalado o legitimado algunas dictaduras, por ejemplo. Fantástico, está muy bien. Es un tema de ese diputado, de cómo se para ante la vida política. Acá nadie está defendiendo ninguna dictadura. Me parece que siempre se está discutiendo con los ojos en la nuca. Me parece que hay que empezar a construir en base a lo que está pasando en la actualidad, a lo que el gobierno está enfrentando en la actualidad y hacerse cargo de la herencia pesada que nos dejaron, ¿no? Porque estos 3.450 millones de dólares que estamos pidiendo de aumento del tope no es para que O'Donnell se vaya de vacaciones con la familia, ¿eh? Es porque nos dejaron un clavo remachado bastante relevante en áreas sensibles de la vida nacional. Y ahí, ¿quién dice yo? ¿Era el ámbito para considerar un aumento del gasto? Sí, claro, porque ni las herramientas jurídicas que están a disposición ni los créditos presupuestales actuales son suficientes para hacerse cargo de esas 4 o 5 cosas bastante gravosas para el Estado uruguayo que tienen que ver con los medicamentos de alto precio, que tienen que ver con la situación compleja que dejaron en ACE, hay un montón de proveedores que se quedaron sin cobrar, que tiene que ver con la situación del ferrocarril central, son cosas embromadas que el Uruguay tiene que hacerse cargo, porque en definitiva eso ha sido lo que nos ha hecho en el pasado la Suiza de América, claro, el país de la tacita de plata. Sí, eso y está bueno, bien. Esa inercia hay que mantenerla. Lo que entienden desde la oposición es que había resortes legales o hay un marco jurídico que permite hoy asumir esos compromisos. ¿Cuál? Bueno, los mencionan en cuanto a que no era necesario esta instancia de la rendición de cuentas, sino que estaba la etapa de la ley presupuestal y que ahí debería haberse incorporado ese debate. No, el Uruguay tiene que asumir primero que ellos hicieron un planteo de tope de deuda proyectando un 3% de déficit al 25 de febrero de este año y nosotros lo estamos proyectando en 4,1. Me parece que el gobierno hizo una planificación equivocada, la estrategia macroeconómica o económica del gobierno pasado fue equivocada
Y las repercusiones son estas que estamos viviendo hoy, donde insistieron en la instalación de la regla fiscal, que está muy bien y que muy bien le hizo al país, pero incumplieron 3 de sus pilares, y podemos seguir con un larguísimo etcétera, que el ministro de Economía, que es un hombre muy serio, muy formado en términos técnicos y políticos, explicó con lujo de detalles en la comisión, y que yo creo que es irrebatible, mucho más cuando el economista de AEDO, que no es frente amplista, le da la razón en términos políticos, no, en términos técnicos. No hay 2 formas de visualizar los mismos números. Hablando de seriedad técnica, ¿no lo era Arbeleche? No, yo no voy a juzgar pero la carta a la sí ministra. La leíste. No. La carta la leíste. La carta la leí, pero yo voy a responder de la siguiente manera. Si el producido de esa carta es verdad en un 100%, el presidente de la República sería el senador Álvaro Delgado. Y el presidente de la República Yamandu Orsi. A ver, profundizame eso. Y claramente a la gente no lo vio en su casa, ni cuando abría la heladera, ni en su situación laboral. El gobierno hizo cosas bien, sí hizo cosas bien. Y a veces se pone o se machaca o se pone el foco sobre las cosas negativas que esta administración puede decir de la anterior, pero no se dice que quien hizo el informe de mayoría, que fue mi caso, el otro día en la rendición de cuentas, empecé reconociéndole 3 cosas al gobierno. Que mantuvieron la inflación dentro del rango meta durante 19 meses, que la reputación internacional del Uruguay es envidiable y que aumentaron la cantidad de empleo. No en los términos que ellos plantean de más de 100.000 puestos de trabajo, porque como hubo un cambio metodológico que tiene que ver con la encuesta continua de hogares, la forma que el INE mide, que a nosotros nos da un poco más de 50.000, pero esas 3 cosas se las reconocemos, ¿cómo no? ¿Y la mejora del salario? Y la mejora del salario al final, ¿ah? Pero en realidad tenemos un montón de cosas para cuestionarle a este gobierno, que tienen que ver no con el manejo sanitario de la pandemia necesariamente como ellos dicen, porque ellos te dicen, por ejemplo, o nos decían el otro día, porque ustedes mientras nosotros administrábamos la pandemia hacían cacerolazos afuera. Che, ¿y no tenés en cuenta que cuanta ley mandó el Poder Ejecutivo te la votamos acá? Que hicimos una larga fila india para ir a la Torre Ejecutiva a llevarle una serie de propuestas al presidente de la República que no nos dio pelota. Que presentamos una batería de proyectos de ley en el Parlamento y no nos dieron pelota. ¿No se acuerdan del caceroleo? Que no fue solamente con apoyo del Frente Amplio, fue la gente que masivamente salió a quejarse por diferentes circunstancias. Entonces, bueno, la política tiene que dejar de ser un ring y transformarse en un lugar de entendimiento, de diálogo, de debate y de saber que capaz que la opinión del otro mejora la propuesta que tú presentás y así sucesivamente. Mariano, con todo este panorama, muchos frente amplistas también se estarán preguntando, ¿había necesidad de un gasto que ahora resulta observado por el Tribunal de Cuentas referido a la ya famosa estancia María Dolores? ¿Comprendés? ¿Es legítima la inquietud que puede tener también el Frente Amplista que votó? Bueno, yo no sé. Yo lo que sé es que el Frente Amplio hizo un planteo programático de que el instituto tiene que comprar 25.000 hectáreas. Hizo a comprar. Y lo hizo con los avales técnicos suficientes para que así sea, así lo indica su propia jurídica. Ahora, con esta situación que se está denunciando públicamente, el instituto está revisando el proceso y yo no tengo más información que eso. Que no es poca. Pero que no es poca. Lo que yo sí digo es, hay un compromiso de campaña que nosotros vamos a cumplir, no de cualquier manera, por supuesto. Yo creo que el instituto se ha conducido con mucha formalidad, con mucha inteligencia. Creo que fue una compra importante de un campo que está enclavado en la cuenca lechera, en una cuenca lechera bien relevante. Se podrá decir por parte de algunos opositores que en este momento, que esa magnitud, ese volumen de dinero, bueno, no se puede muchas veces enredar papas con boniatos. Acá hay una claridad materializada en un programa de gobierno, de una línea rectora de cuál es el instrumento necesario para dotar al país de mayor soberanía, enclavar a la gente en el campo y darle la posibilidad de que se desarrollen trabajando la tierra. Y yo creo que en el fondo la discusión política es esa, ¿no? Hay algunos que no les gusta el rol que tiene el Instituto de Colonización y la jerarquía que le quiere dar el gobierno nacional a ese instituto. Correcto. Hablaste de la formalidad institucional. Allí es una de las observaciones del tribunal señalando que esta compra debería haber sido respaldada por mayoría. Por eso digo que el instituto está revisando, está viendo, está analizando y será el instituto el que tenga que expresarse sobre ese tema. No corresponde que yo lo haga. Pero dijiste algo porque importante. Aparte no tengo conocimiento para hacerlo. No. Mirá que los políticos no sabemos de todo. Se terminó la época de los políticos que saben de todo. Pero vos sos un estudioso, ya no sos un político, sos un estudioso de la política
y en consecuencia sabrás que cada palabra cuenta y que cada decisión debe ser tomada como referencia. Sos coordinador de bancada de diputados del Frente Amplio y sos integrante de la fuerza política mayoritaria y que llevó adelante esta iniciativa, esta compra. En consecuencia, si vos me decís que el tema está a revisión, yo puedo considerar que puede darse vuelta con esta decisión. No, que esta revisión significa que siempre se toma en cuenta lo que un organismo de Contralor expresa públicamente. Yo escuché a Francisco Gallinal, que es el presidente del Tribunal de Cuentas, manifestarse sobre este tema, y yo tengo entendido que el Instituto naturalmente va a tomar en cuenta el pronunciamiento del Tribunal, que podrá incluso hasta reiterar el gasto, porque eso también sucede. Yo creo que estas definiciones que son de carácter formal no las tiene que dar un legislador, las tendrá que dar el Instituto. Bien, cuando dijiste al pasar que en la oposición se entiende que el gasto no fue ajustado a la circunstancia, que no hubo un sentido de la oportunidad, también te puedo trasladar cómo están administrando las expectativas del votante frente amplista, que tal vez estaba a la espera de otras decisiones y se encuentra con esta compra. Bueno, yo creo que lo de la compra no está no es el tema de discusión en la base política frente amplista. Eso no es así. La gente tiene otras preocupaciones. De hecho, hace algunas horas se conoció una encuesta de opinión pública que sigue manejando las mismas preocupaciones de los últimos 2 o 3 años, que tienen que ver con la inseguridad y tiene que ver con la situación económica del país. Y yo creo que la gente entiende, y nosotros tratamos de trasladarlo permanentemente, de que el Frente Amplio, hasta que no vote su presupuesto quinquenal, no va a poder aplicar de manera eficiente las 63 medidas que comprometió públicamente el presidente de la República y su programa de gobierno. Hoy estamos administrando con los recursos que nos dejó la administración Lacalle. Hoy fuimos a rendir al Parlamento Nacional y tuvimos que conseguir los votos del producido de la gestión de Lacalle Pou. O sea, la gente tiene que entender que esto no es excusa, esto es la realidad. Y estamos haciendo de bomberos en muchas de las circunstancias, ¿no? Tuvimos que generar el instrumento legal para conseguir el financiamiento para que una mutualista no caiga. Eso no viene de la administración del Frente Amplio, viene atrás. Tuvimos que hacernos cargo de la caja de jubilaciones. Esto no nació en estos 100 días, viene de atrás. Tuvimos que pasar por la situación de la rendición de cuentas para rendir el producido de la gestión anterior. Y así puedo seguir hasta que nosotros no votemos nuestro presupuesto quinquenal, no vamos a poder generar las reformas estructurales que comprometimos con la gente. Diputado, y eso la gente lo sabe. Bien, muchas gracias. A ti, Daniel, con gusto.